¿qué tal? Esto es Logosomnia, mi nombre es Luis Ignacio Betancourt y hoy vengo a hablarles de un libro de una poeta chilena llamada Julieta Marchant. El libro se titula Contra el cliché y lleva como subtítulo Genio y técnica en la poesía. Es un ensayo sobre poética, sobre estética, que tiene como principal tema el cliché del genio, la idea de genio que hemos arrastrado a lo largo del tiempo en la literatura y específicamente en la poesía. En estos días, mientras consumía videos de YouTube, tuve que enfrentarme, como todo el mundo, a un bombardeo de mensajes publicitarios, entre los cuales aparecía el de una aplicación que promueve algo que los creadores denominan microaprendizaje. La aplicación ofrece resúmenes de libros de pocos minutos, que obvian las partes supuestamente accesorias o secundarias del contenido y ofrecen, en cambio, las ideas esenciales y más importantes a los interesados, a los consumidores. Este fenómeno recuerda a otro que ya tiene larga data, que es el fenómeno de los famosos cursos de lectura rápida. Creo que el peligro de este tipo de prácticas, como los cursos de lectura rápida y la aplicación a la que me he referido, no solamente que fomentan la premura que caracteriza a nuestro sistema económico, el apresuramiento que nos lleva a obviar los procesos de aprendizaje y a llegar directamente a lo supuestamente importante. Creo que otro de los riesgos de los cursos de lectura rápida, por ejemplo, es que eliminan una relación fundamental, la relación entre la palabra escrita y el cuerpo. En los cursos de lectura rápida se pretende que los participantes eliminen de sus cabezas la voz que surge cuando leen palabra por palabra, línea por línea. La idea es que los participantes aprehendan o logren asir el texto bloque por bloque, párrafo por párrafo, haciendo desaparecer por completo la voz rumiante que se activa cuando sus ojos se están posando letra por letra, sílaba por sílaba. Si aplicáramos este principio a la lectura de textos literarios o poéticos, eliminaríamos el aspecto más gozoso de experiencias como esta. La palabra en la poesía no solamente significa, la palabra también danza, la palabra obedece a un ritmo. Y no hay nada más cercano al cuerpo que la danza, como sabemos. Para sustentar mejor mi idea, me gustaría leer un par de fragmentos del libro de Julieta Marchant. En estos pasajes, la autora compara la relación que tienen los músicos con su oficio con la relación que tienen los escritores o escritoras con su oficio. Dice la autora: los conceptos de técnica y trabajo parecen mucho más aceptados en otras disciplinas. ¿Quién le reclamaría a un músico la cantidad de horas que pasa al piano? ¿Quién osaría decirle a un bailarín que deje de practicar a diario? ¿Quién le diría al pintor que abandone la obstinación de experimentar con los cruces de colores mediante capas superpuestas? ¿Quién frenaría los ensayos de las compañías de teatro? Y más adelante dice: quizá entre los escritores uno de los más tremendos problemas es la escisión entre el cuerpo y el hecho de escribir. Yo creo que este problema, esta escisión entre el cuerpo y la escritura, se puede extender también a la escisión entre lectura y cuerpo, que trata de ponerse en práctica hoy en día con estas iniciativas como la aplicación a la que me referí o como los cursos de lectura rápida. El abismo que hemos trazado entre la palabra escrita, entre la escritura y la lectura y el cuerpo, quizás se debe a que pensamos que el oficio de escribir es un oficio o es una disciplina más intelectual que el resto de las disciplinas artísticas o estéticas. Los poetas trabajan con palabras, es decir, con una materia que a priori está cargada de conceptos, a diferencia de los músicos que trabajan con notas y de los pintores que trabajan con pigmentos. Todo esto nos lleva a pensar que la escritura o que la lectura no pasan a través del cuerpo. Olvidamos que hay una relación etimológica entre sabor y saber. Estos dos términos están emparentados, vienen de la misma raíz. Saber una palabra no implica nada más memorizar las acepciones
que se encuentran registradas en el diccionario. Saber una palabra es también incorporar una palabra. Fíjense que uso la palabra incorporar, en la cual está contenida el cuerpo. Saber una palabra es también conocer el sabor de una palabra. Saber una palabra es saber cómo sabe una palabra. No podemos emplear bien una palabra si no la hemos paladeado primero, si no la hemos degustado primero, si esa palabra no ha pasado por nuestro cuerpo primero. Por eso es que el diccionario no puede ofrecernos el alma de una palabra. Para realmente apropiarnos de una palabra, tenemos que entrar en contacto con su uso. Y cuando digo uso, no me refiero nada más al uso de esa palabra en la calle, en la oralidad. Me refiero también a su uso en la escritura. El acto de leer también nos pone en contacto con el uso de las palabras. Ahora bien, ¿qué tiene esto que ver, qué tiene todo esto que ver con la cuestión del genio? Vuelvo otra vez al pasaje de Julieta Marchand. ¿Por qué aceptamos que los pianistas se pasen horas al piano practicando escalas y haciendo ejercicios, calentando sus dedos? ¿Por qué aceptamos que los pintores se pasen horas bosquejando, mejorando su trazo? Y no pensamos en la cantidad de horas que una escritora o que un escritor tienen que pasar frente al teclado o con el lápiz en la mano para hacerse dueños de su oficio, para mejorar la técnica que les permite expresarse dentro de su disciplina. Esta comparación nos lleva a la cuestión del genio. Pensamos que, como la poesía o la literatura, están más cerca de lo mental, de lo celestial, de lo intelectual y de las musas, el trabajo técnico pasa a segundo plano. A lo que damos más importancia a la hora de hablar de poesía es al hecho o no de haber sido tocado o tocada por las musas, al hecho o no de haber nacido genio. Y si acaso se nos ocurre hablar de técnica literaria, de hablar de técnica en un taller de poesía, pensamos que esa técnica consiste en una hiperconciencia. Es decir, hablamos de técnica y otra vez caemos en el cliché de lo mental o de lo intelectual. La técnica normalmente no tiene que ver con la hiperconciencia, sino con todo lo contrario. Cuando alguien aprende a tocar un instrumento, la idea es que practique lo suficiente para que un día pueda tocar sin ser consciente de las técnicas que está utilizando para poder expresarse. Lo mismo sucede cuando alguien aprende una segunda lengua. La idea es que esa persona llegue a hablar esa lengua sin ser consciente de la sintaxis o de la gramática, sin ser consciente de las técnicas que se aplican para construir, por ejemplo, una oración. En el caso de la poesía sucede lo mismo. La idea es que la técnica se incorpore, de manera que quien escribe logre hacerlo sin ser consciente de las técnicas literarias que está poniendo en juego. La idea es que las técnicas estén tan descargadas en la memoria del cuerpo que quien escribe no se haga consciente de ellas a la hora de escribir. En parte expulsamos o exiliamos a la técnica de la poesía porque atribuimos a la técnica una carga peyorativa. Pensamos que lo técnico tiene que ver con lo falso, con una suerte de hipocresía de la expresión. Creemos que la poesía debe brotar del poeta con espontaneidad. Podríamos comparar esta espontaneidad o esta idea de la espontaneidad con la idea del fiat lux, de hágase la luz, que es el momento en el cual los dioses crean el mundo. La idea de genio está emparentada con la idea de Dios. Los genios, de alguna manera, implican una deificación del ser humano, una conversión del ser humano en Dios. Por eso es que Julieta Marchand, a propósito de este tema, cita las palabras de Raskolnikov, el protagonista de la novela de Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Raskolnikov considera que hay unos hombres o seres humanos que están por encima del rebaño y que por lo tanto pueden permitirse ciertas cosas que no puede permitirse la mayoría de los hombres. Dice Julieta Marchand: Raskolnikov había desarrollado una teoría sobre el genio. Y luego más adelante dice, explica Raskolnikov:
Abre comillas y cita la novela de Dostoyevsky. Estas son las palabras de Raskolnikov. Esta es su teoría del genio. Mi idea es justa en lo fundamental, o sea, en considerar que las personas, según ley de la naturaleza, se dividen en general en dos categorías: personas de categoría inferior, ordinarias, como si dijéramos personas que constituyen un material que sirve para la procreación de seres semejantes, y en personas propiamente dichas, es decir, seres humanos que poseen el don o el talento de decir una palabra nueva en su medio. Cierro comillas. Raskolnikov divide a la gente entre personas que simplemente reproducen la ley y otras que la interrumpen al decir algo nuevo. No reproducen, sino que producen. Creo que esta división que lleva a cabo Raskolnikov y a la cual hace mención Julieta Marchant tiene que ver con la división que hace Nietzsche en Así habló Zaratustra. Nietzsche habla de 3 estadios de lo humano. Habla del estadio del camello, el momento en que el ser humano es pura obediencia, acepta la ley tal y como le llega y no la cuestiona de ninguna forma, sencillamente la sigue al pie de la letra. Después del camello vendría el león, que es quien se atreve a romper con la ley. El león es pura destrucción. Pero a partir de esa destrucción, que es el momento en que se consolida la famosa frase Dios ha muerto, no ocurre nada después. No hay un acto creativo más allá de la consolidación de la revolución que logra el león. Creo que este es el estadio en el cual se queda atrapado Raskolnikov. Raskolnikov no logra dar el salto del león, del estadio del león, al estadio del niño. El estadio del niño se da cuando, ya aparecidas las ruinas, muerto Dios, lo que queda no es vivir en un relativismo puro o en un desorden puro, sino en la posibilidad de construir constantemente los valores. Ante el trastocamiento de los valores, ante la caída de los valores, la idea es crear una serie de nuevos valores y no de vivir en el desorden en el cual ciertos seres humanos pueden posarse por encima de otros y pueden permitirse cosas que la mayoría o la masa no puede permitirse. A propósito de la cuestión de la deificación del ser humano o la relación de la idea de genio con la idea de Dios, me gustaría citar unos pasajes de un libro titulado La metáfora y lo sagrado, escrito por Héctor Álvarez Murena, un autor argentino nacido en 1923 y falleció en 1975. En este ensayo dice Murena, en un apartado llamado La pérdida del centro: la deificación del hombre como ideal general de vida se formuló en el Renacimiento. Más adelante dice, tal ideal, en efecto, debía expresarse de otra forma, tremenda e inequívoca, a través del estallido que conocemos como Revolución Francesa y de sus consecuencias hasta nuestros tiempos. El nódulo fundamental de dicho estallido, ese fenómeno del terror, esa tortura y matanza interminable e inicua de unos hombres por otros, descubre en forma estremecedora que la verdad del ideal de la deificación del hombre consiste en la aniquilación del hombre. Luego, más adelante dice, así, la moral autónoma fundada en la libertad interior de Kant encuentra su reducción a la absurda verdad en que se sustentaba a través de la libertad moral absoluta para el crimen de la filosofía de Sade. Más adelante dice, así la Revolución Francesa, cuyo fin era lograr la igualdad de todos los hombres, encuentra su portavoz en Napoleón, quien es el primero en decidir que todos los hombres de la comunidad deben servir igualmente a la guerra, con lo que inaugura las guerras de movilización total que se prolongan hasta hoy, etc. Julieta Marchant, al igual que Murena, señala la relación que hay entre Kant y Dostoyevsky. Ella dice, en una parte, que Dostoyevsky es quien lleva al extremo
el argumento de Kant, según el cual el genio es aquel capaz de producir una idea completamente nueva, una palabra completamente nueva. Es aquel capaz de, a partir de lo dado, generar lo absolutamente imprevisto. En ese sentido, equivale al superhombre, digamos, del que habla Raskolnikov. Aquel ser humano que está por encima de la masa y que por lo tanto puede permitirse lo que nadie puede permitirse. El superhombre que defiende Raskolnikov, al igual que el genio kantiano, es aquel capaz de producir algo nuevo. Es aquel capaz de, a diferencia de la masa, superar los valores tradicionales y colocarse más allá del bien y del mal. Pero esto puede tener consecuencias nefastas. Esto puede no llevar al nihilismo creador del niño de Nietzsche, sino a el fascismo, a la autoridad que se atribuyen personas consideradas superiores. Es curioso que la idea de genio, en parte heredera del romanticismo, la idea de genio como aquel que está más allá de la razón y cercano a la locura, se haya traducido en un lenguaje, digamos, positivista y cientificista, a través de prácticas como las pruebas de coeficiente intelectual. El genio ha sucumbido también al sueño moderno de cuantificarlo absolutamente todo. Y esto, aunque parece una contradicción, en realidad no lo es tanto. El fascismo tiene relación obviamente con el romanticismo, en tanto que bebe de las tradiciones paganas, de un culto a un pasado dorado y edénico, a una pureza, pero al mismo tiempo está relacionado con la eugenesia, con las prácticas que Foucault llamaría biopolíticas o de administración de la vida, con la cuantificación. Por algo, el fascismo ha utilizado la eugenesia como método para discriminar entre aquellos que merecen el estatuto de humanidad y aquellos que merecen ser sencillamente exterminados. Así que el sueño romántico del genio como aquel que está más allá de la razón y cerca de la locura no es o no excluye prácticas positivistas o prácticas de cuantificación de la genialidad. Por eso Julieta Marchant señala también la relación que hay entre el genio romántico, como aquel que está tocado por las musas o más allá de la razón, y el genio como aquel que ha sido privilegiado por sus genes. Rebelándose contra esta idea de genio que se ha convertido en un cliché, dice Julieta Marchant: no se trata de si el genio existe o no existe, de si hay gente que nació con un ADN privilegiado, de si estamos reviviendo la Grecia antigua y tenemos un destino, de si Dios me tocó con la punta de su dedo inmenso y me regaló un don. La existencia científicamente comprobable del genio. Les prometo que en estas discusiones nunca falta el defensor de la ciencia. Me interesa cada vez menos y, en cualquier caso, la verdad del genio e incluso la verdad es algo que no ansío desanudar. Aceptar la idea de genio, entendiendo por genio aquel que está tocado por las musas o está más allá de la razón o ha sido bendecido con genes privilegiados desde su nacimiento, puede llevarnos al riesgo de aceptar una mala interpretación del superhombre, la mala interpretación de Nietzsche y de la idea de superhombre que llevó a cabo en su momento el fascismo. Puede llevarnos a pensar que existen, como dice George Orwell en su libro La rebelión en la granja, unos animales más iguales que otros. Unos animales o unos seres humanos, en este caso, como Napoleón, que
pueden permitirse la crueldad de Sade porque están por encima de la masa y que pueden permitirse la idea de igualdad solo si esa idea de igualdad significa la igualdad de todos los hombres a la hora de participar en la guerra como movilización total, tal como lo dice Murena en su libro La metáfora y lo sagrado. ¿Cómo oponer resistencia a esta idea de genio? Julieta Marchand, al principio de su libro, tomando como punto de partida la tesis de la igualdad de las inteligencias de Jacques Rancière, habla de que quizás sería más provechoso para la vida en común, aunque no aceptáramos en el fondo el igualitarismo fácil que en tantas ocasiones se nos ha vendido, que viviéramos como si no existiera el genio. Es importante la inserción de esta oración condicional, como si no existiera el genio. Solo así, o solo de esta manera, podríamos poner en práctica la igualdad de las inteligencias de la que habla Rancière. Esta propuesta quizás se relaciona con la referencia a Agamben, a Giorgio Agamben, que hace Julieta Marchand más adelante en su libro. Ella cita a Agamben, dice: me parece interesante la manera de Agamben de leer el problema, pues piensa que, abro comillas, el estilo de un autor, como la gracia de cada criatura, dependen no tanto de su genio, como de aquello que está privado de genio, es decir, de su carácter. Esta idea es muy valiosa, inclusive en términos políticos. La idea de que el estilo de un autor o aquello que lo hace original o importante o valioso no es su genialidad, sino su falta de genialidad. Es una idea contraintuitiva, pero que tiene una justificación y que puede llevarnos a consecuencias muy productivas. Asumamos que el genio es, tal como dice Kant, aquel que produce lo imprevisto, aquel que crea una palabra nueva. Pero podemos asumir esta idea de otra forma, podemos reinterpretarla a la luz de lo que dice Agamben. Ocurre muchas veces que los genios en realidad producen un pensamiento original o producen una palabra nueva a partir de la mala lectura o la mala interpretación de aquellos que lo han antecedido. En mi video sobre el mundo como voluntad y representación de Schopenhauer, expliqué cómo Schopenhauer reinterpreta a Platón de forma, digamos, equivocada, aunque esa equivocación es deliberada. Schopenhauer no toma a Platón al pie de la letra, sino que lo incorpora en su sistema y lo digiere sin tomarlo de forma ortodoxa, sin tomarlo al pie de la letra. En otras palabras, hace una mala lectura de Platón. Y a partir de esa mala lectura, de ese error de lectura, se hace posible el pensamiento original y nuevo de alguien como Arthur Schopenhauer. En otras palabras, ese fiat lux, ese hágase la luz que atribuimos a los genios, quizás no es producto de la genialidad, sino de, como dice Agamben, de la falta de genialidad, del error. Este es un tema que trata muy a fondo el escritor argentino Alan Pauls en una conferencia que está en YouTube y que luego fue publicada en forma de libro, que se llama Probar otra vez, fallar mejor. En esta conferencia, Alan Pauls dice que la originalidad o la particularidad o lo que hace genial a un autor es su error, es convertir su error en un estilo o profundizar en su error, en vez de tratar de corregirlo a través de lo que él llama
la corrección como higiene de la escritura. ¿Acaso es posible vivir conforme a la tesis de la igualdad de las inteligencias de Jacques Rancière? Porque la inteligencia tiene que ver con la traducción. La inteligencia de cada quien tiene que ver con el acto de traducir la tradición al lenguaje de cada quien, al carácter de cada quien, si lo ponemos en términos de Agamben. Traducir tiene que ver con trasladar la tradición a la falta de genialidad de cada quien, al error que a cada quien caracteriza. Recordemos que la idea de traducción está ligada a la idea de traición. Traducir siempre es imposible, porque siempre hay algo que se escapa en el tránsito de una lengua a otra. Pero en ese error, en ese escape de algo, en esa ausencia que se produce, también se produce la posibilidad de la novedad. De ahí que la traducción errónea que hace Schopenhauer del pensamiento de Platón lo lleve a la posibilidad de construir un sistema imprevisto, novedoso y útil para la humanidad. Entonces, quizás sería posible vivir como si la genialidad no existiera. Y para ello habría que reformular la genialidad. Pensar la genialidad no como la condición de aquel que ha sido deificado, que ha sido tocado por los dioses o que ha sido favorecido desde el nacimiento por unos genes particulares, sino entendiendo por genio aquel que traduce a su propio carácter, a su propia falta de genialidad, lo que está disponible en nuestra cultura, lo que está disponible en nuestra tradición. Hasta aquí podría dejar mi comentario de este libro de Julieta Marchant que me ha hecho pensar mucho. Como expliqué en la descripción de este video, esto no se trata de un comentario expositivo o descriptivo del libro. Esto se trata de mi lectura absolutamente personal del texto. Esta es la lectura que puedo ofrecerles, sobre todo para invitarlos a que se enfrenten directamente con este texto, que vale muchísimo la pena. Muchísimas gracias por haberme escuchado y espero que nos veamos en la próxima entrega de Logosomnia.